Mi nombre es Jorge Alberto Contreras y voy a hablar un poco sobre lo que aprendí durante la clase y cómo lo aprendí, etcétera. De hecho, durante la clase de análisis fundamental aprendí sobre análisis fundamental, tanto de contaduría, fiscalmente y contablemente. De hecho, yo creo que mejoré mucho mis habilidades de contador. Aprendí mucho sobre, por ejemplo, la gobernanza corporativa, sobre derivados, impuestos diferenciadores, múltiplos, interpretación de datos financieros y de hecho mejoré mucho mis habilidades contables y mi análisis fundamental financiero. La verdad sí, aprendí mucho durante la clase. De hecho, esto lo aprendí gracias a mis maestros que gracias a sus presentaciones y trabajos pude poner en práctica lo que veíamos en el salón y pude entender un poco más en función real lo que vemos en el salón y lo que vemos pues en las clases. De hecho, esto me ha servido mucho a mí personalmente, ya que he mejorado mucho mis habilidades mis habilidades contables y de hecho mejoró mucho mis habilidades de analista financiero y un poco y concreté un poco más mi conocimiento fiscal. La verdad, estuvo muy buena la clase. De hecho, siento que esto lo puedo aplicar bastante bien, ya que al mejorar yo mis habilidades de analista financiero puedo entender un poco más cómo funciona la industria. Eso es algo que vimos mucho, ya que pusimos mucho de estos temas en prácticas reales, por ejemplo, en los avances o en las tareas o inclusive en el proyecto final tuvimos que poner esto en práctica. Gruma, en este caso, que fue la empresa que nos tocó analizar. Y de hecho veíamos exactamente cómo se trasladaba un concepto en lo real. Por ejemplo, en diferidos vimos mucho cómo se trasladaba la teoría de diferidos a cómo se traslada de fiscal a contable. Y siento que esto lo puedo aplicar mucho en mi trabajo. Eh, Todo este tipo de conocimientos me puede servir mucho, ya que pues tanto una empresa contablemente como un análisis financiero de la industria como contra otras empresas y pues concretar mis conocimientos fiscales es bastante importante. Yo creo que lo que vi durante clase es bastante importante y estoy muy agradecido. Aprendí bastante en la clase y me gustaría no solamente seguir con este tipo de conocimientos y con este tipo de formato, pero me gustaría también como que concretar un poco más lo que vimos durante clases, algo que creo que en mi siguiente periodo voy a concretar un poco mejor. Muchas gracias.